Estamos de vuelta con más noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a iniciar este bloque con materia de salud, porque la combinación de ciertos alimentos podría favorecer el aumento de las caries, una enfermedad bucodental que podría complicar de hecho su salud en el mediano y además en el largo plazo. Y para ampliar más en este tema nos acompaña en este momento en estudio la nutricionista Milagro Mora, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias y gracias por venir a hablar de este tema. Gracias a usted más bien por venir igualmente. ¿Qué alimentos entonces debemos evitar para no tener caries? Ok, bueno, es importantísimo conocer que las caries básicamente lo que son es la destrucción de las capas de los dientes y se da básicamente porque las bacterias que viven en la placa dental, o sea, en las cositas que se nos hacen alrededor de los dientes, fermentan los alimentos que consumimos, cambian la acidez y se van destruyendo entonces estos tejidos. Ajá. Efectivamente hay alimentos que lo que hacen es aumentar la posibilidad de que hayan caries y entre ellos los más nombrados siempre son los carbohidratos, alimentos que estén muy cargados de azúcares simples, o sea que tengan azúcar, miel, cualquier cosa que sea carbohidrato simple y alimentos que sean muy ácidos. Sin embargo, esto no quiere decir que se hayan que eliminarlos completamente de la alimentación, sino que hay ciertos trucos que les vamos a estar compartiendo para poder utilizarlos de manera correcta. ¿Cuáles son esos trucos? De una vez. Básicamente, cuando hablamos de higiene bucal, hablamos de dos cosas importantes. Ajá. Hablamos, uno de los alimentos que consumimos y otro es de la higiene tal cual. O sea, sabemos que la recomendación siempre es cepillarse por lo menos 2 veces al día, por lo menos 2 veces al día los dientes. Sí. Sin embargo, cuando hablamos de alimentación, alimentos, por ejemplo, que tengan, dependiendo de la consistencia, van a estar afectándonos. Por ejemplo, los líquidos, por lo general, permanecen menos tiempo en la boca, por lo cual tienen menos posibilidad de que haya fermentación, a diferencia de los sólidos. Galletas, panes, queques, reposterías, por lo general son alimentos que debemos tratar de disminuir para poder evitar las caries. Existe otro tema también que es la composición del alimento. Hay nutrientes, por ejemplo el calcio, fósforo, vitamina D, fibra e inclusive la grasa que disminuye la posibilidad de que un alimento pueda desarrollar, que genere caries en las personas. Existen otros como los azúcares y los ácidos que sabemos que lo aumentan. Entonces en este caso es importantísimo que los alimentos lácteos son alimentos que juegan a favor de la prevención de la caries porque tienen esta gran variedad de nutrientes que hablamos en el caso de las frutas. Y por último tenemos el orden en el que consumimos los alimentos. Se ha visto que cuando yo consumo alimentos que son cariogénicos, por ejemplo vimos que son los carbohidratos simples, los azúcares y los ácidos, en combinación con otros que son menos cariogénicos, la posibilidad de que se desarrolle caries es menor. No solamente la combinación, sino por ejemplo si yo estoy comiendo algo dulce y finalizo con un alimento de baja cariogeneidad, hay menos posibilidad también de desarrollarse. Y de todos los alimentos, el chicle sin azúcar y el queso, específicamente el queso cheddar, son de los alimentos predilectos para la prevención de las caries. Perfecto, me respondió ya prácticamente la segunda pregunta que tenía. Me hablaba de los lácteos. Ajá, de los lácteos. Uno de los productos que ayudan a evitar las caries o que combaten, pero que combaten, hay algunos, no, definitivamente. Lo que combate la combinación de una alimentación saludable, que estamos hablando de una combinación de un montón de alimentos y de higiene bucal. Esa es la única forma que nosotros tenemos para combatir las caries y por supuesto la participación y las revisiones que los ortodoncistas y los odontólogos nos hagan como control. ¿Picar entre comidas produce caries? ¿Hay alguna posibilidad? Puede producir caries cuando utilizamos alimentos que de repente son alimentos con alta posibilidad de caries, ¿verdad? Por ejemplo, todas aquellas reposterías, alimentos dulces, queques, brownies y cosas así, que además no son tan recomendados a nivel de merienda porque sabemos que tienen un alto valor nutricional por la composición del alimento. Entonces sí puede haber una mayor incidencia de caries cuando utilizamos este tipo de alimentos y no lo acompañamos con un lavado posterior de dientes. Es mejor utilizar alimentos como frutas, utilizar agua, incluso utilizar alimentos como lácteos, que ya sabemos que tienen baja posibilidad de producir caries y que además nutricionalmente son balanceados para una alimentación saludable.
¿Qué tanto afecta esto a la población costarricense? ¿Qué tantos casos recibe usted, por ejemplo? Existen estudios que tal vez no son como los más recientes, pero que se ha visto que en el 2012 decía que alrededor del 84% de la población infantil padecía de caries activas. Y en el caso del adulto mayor, el 50% del estudio que se hizo en el 2004 mostraba que el 50% no tenían piezas dentales. Del otro 50% que quedaba, un 77% de la población padecía de este tipo de enfermedad que efectivamente tiene connotaciones importantes a corto, mediano y largo plazo en la salud, ¿verdad? Entonces es importante tomar. Y muchas veces las personas piensan que las caries son asuntos de niños, que son los principales consumidores de confites y de que hay que estarles formando el hábito de limpieza dental. Sin embargo, no es así. La caries afecta a todas las edades, a todos los grupos de edad, entonces es importantísimo una sana alimentación y por supuesto el control médico. Y precisamente hablamos de los niños. En el caso de los menores de edad, que normalmente sí suelen tener una mayor debilidad por los dulces, ¿cómo hacer para controlar esa alimentación y por ende evitar las afectaciones en cuanto a las caries? Es importantísimo que los niños comen dulce porque nosotros los padres o encargados los acostumbramos a comerlos, ¿verdad? Entonces es importantísimo que desde tempranas edades tratemos de que los niños estén acostumbrados a comer frutas y vegetales, lácteos, que son alimentos que pueden dar esa misma sensación de dulzura, pero con menos cantidad de azúcar adicionada. También es importantísimo recordarles sobre los hábitos de una sana higiene dental. Entonces, importantísimo la sana alimentación desde tempranas edades y la higiene. Bueno, doctora, importante entonces tomar nota de todas estas recomendaciones y, bueno, evitar las caries. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Despedimos a la doctora Milagro Mora. Con ella platicábamos sobre los alimentos que más propician la aparición de caries en las personas.